Hola, en el video anterior estudiamos conceptos fundamentales de la estimación de parámetros, conceptos importantes de la estadística inferencial y vimos cómo estimar parámetros poblacionales a partir de una sola muestra. Sin embargo, existen muchas situaciones en las que es necesario comparar dos conjuntos de datos muestrales. Por eso es que en este video vamos a hacer referencia a la estimación de intervalos de confianza a partir de dos muestras independientes. Vamos a ver o construir intervalos de confianza para la diferencia de medias de dos distribuciones normales con variancias conocidas, no importa si son iguales o no, con variancias desconocidas, pudiendo darse dos situaciones. Una situación en la que las variancias poblacionales se pueden suponer iguales y otra situación en que las variancias poblacionales son distintas. También vamos a finalizar el video con un intervalo de confianza en lo que queremos es estimar la diferencia de dos proporciones poblacionales. Hemos visto que para hacer inferencias estadísticas necesitamos una muestra. Ahora bien, si la inferencia es sobre dos poblaciones, necesitamos tener una muestra de cada población. Las dos muestras pueden ser dependientes o independientes de acuerdo a la manera o a la forma de seleccionarlas. En este video vamos a abocarnos a realizar inferencias a partir de dos muestras independientes. Por eso vamos a ver qué significa que dos muestras sean independientes. Son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, apareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Una ilustración de esta investigación podría reflejarse en lo que estamos viendo en la diapositiva, donde tenemos representadas las dos poblaciones, que podrían ser, y en general lo son, poblaciones normales o poblaciones Bernoulli, y de cada población se selecciona una muestra. La forma en que se selecciona es utilizando un muestreo aleatorio simple. Aquí tendríamos la otra muestra que se selecciona de esta población y que es por supuesto independiente de esta. En toda la exposición de este video, con N1 vamos a denotar a la cantidad de observaciones de la muestra 1 y con N2 al tamaño de la muestra de la otra muestra. Bueno, vamos a comenzar por el intervalo de confianza para diferencia de medias de dos distribuciones normales con variancias conocidas, sin importar si son iguales o no. Entonces, en la ilustración reflejaría las dos poblaciones que se distribuyen normal según alguna característica, una variable numérica que es de interés. Las medias poblacionales se desconocen y las variancias poblacionales son conocidas. De estas dos poblaciones se seleccionan dos muestras aleatorias independientes y en cada una de ellas hemos denotado con X raya sub 1 y X raya sub 2 las medias muestrales, que son los estimadores de las medias poblacionales de la población esta y de esta población, respectivamente. El parámetro de interés es la diferencia entre las medias poblacionales, siendo el estimador natural la diferencia entre las medias muestrales. Recordemos, hemos visto en videos anteriores, que la esperanza de la suma-resta de dos variables aleatorias se traduce en la suma-resta de sus esperanzas y la variancia de la suma-resta de dos variables aleatorias y además independientes se traduce en la suma de sus variancias. Además, tengamos presente estos dos resultados teóricos importantes que vimos en el video anterior. La esperanza de este estimador es mu,
o sea que se trata de un estimador insesgado, y la variancia de X raya es el cociente entre la variancia poblacional y N. Entonces, la esperanza de este estadístico, de este estimador, es la diferencia de sus medias. Estaríamos hablando entonces de un estimador que es insesgado, y la variancia de la diferencia entre las medias muestrales, por ser medias muestrales que se calculan a partir de dos muestras independientes, la variancia de esta diferencia se traduce entonces en la suma de sus respectivas variancias. Como las dos distribuciones poblacionales son normal, los dos estadísticos también se distribuyen normal con sus respectivas medias y variancias, lo que implica que este estadístico, que es la diferencia entre las dos medias muestrales, también se distribuye normal con una media y una variancia, que es la que calculamos en la diapositiva anterior. Si estandarizamos esta variable aleatoria, es decir, le restamos su media y la dividimos por su desviación estándar, obtenemos una nueva variable aleatoria que tiene una media 0 y una variancia igual a 1. Y por ser esta variable aleatoria con distribución normal, esta nueva variable aleatoria también se distribuye normal. Esta es la función pivot que vamos a emplear para obtener el intervalo de confianza para esta situación en la que, reitero, las poblaciones tienen distribución normal y se conocen las variancias poblacionales. Vamos a pretender que la probabilidad de que el intervalo contenga al parámetro tiene una confianza que hemos denominado con 1 menos alfa, donde alfa denota la probabilidad de cometer error. Les recuerdo que esta expresión es lo que hemos denominado como función pivot, que es la que estamos utilizando. Operando y luego de unos pasos, se llega a que el intervalo de confianza tiene esta expresión, donde tenemos el límite sub-i, quiere decir el límite inferior y superior, para un intervalo que corresponde a la diferencia entre las medias poblacionales, es igual a la diferencia entre las medias muestrales, que es el estimador de este parámetro, más menos un valor que se encuentra de la tabla o que corresponde a la normal estándar, que dependerá del nivel deseado de confianza, multiplicado por la desviación estándar. Les recuerdo que con phi de un valor de z alfa sub alfa dividido 2 va a denotar un valor de la normal estándar con probabilidad igual a alfa dividido 2. Si además tuviéramos la información de que las variancias poblacionales son iguales y las muestras son de igual tamaño, la expresión del intervalo de confianza podemos abreviarla un poco más obteniendo esta otra, donde lo que cambia es en esta parte, en la raíz cuadrada, donde el sigma al cuadrado, esta variancia está sustituyendo a las variancias de las poblaciones por ser variancias iguales, y donde N1 y N2 es reemplazado por un valor común que hemos denominado N. Voy a hacer dos salvedades. Por un lado, si en estas expresiones estamos interesados en el límite unilateral, bastará con utilizar el signo más o el signo menos, según corresponda, y sustituir alfa dividido 2 por alfa para encontrar un intervalo unilateral. Por otro lado, si tanto N1 como N2 es grande, el teorema central del límite implica que este intervalo es válido incluso aún sin la suposición de poblaciones normales. Vamos a seguir haciendo un intervalo de confianza para diferencias de medias
de dos distribuciones normales, pero con varianzas desconocidas, que es lo que por lo general en la mayoría de las situaciones es lo que ocurre. La pregunta que se haría el investigador es, ¿podemos suponer que las varianzas poblacionales son iguales? La respuesta a esta pregunta sugiere o implica que se debe realizar una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un tema que vamos a ver más adelante en la unidad que sigue. Por el momento vamos a suponer dos situaciones que pueden plantearse cuando las varianzas son desconocidas. Una situación es suponerlas iguales y en ese caso entonces, como no son distintas, ambas varianzas muestrales estiman la varianza común, entonces se pueden combinar para producir una sola estimación y el estimador que se utiliza de esta varianza poblacional es este que hemos denotado con S sub P al cuadrado. Es una varianza, algunos lo denominan varianza amalgamada, combinada, pero lo que hace es, en definitiva, una media ponderada de las varianzas muestrales. Este es el estimador que se utiliza de esta varianza, entonces, poblacional, que se desconoce, y recordemos que la varianza muestral es esta expresión, por si alguno no la tiene tan presente. En este caso tendríamos la siguiente función pivot con esta distribución de probabilidad, que es una t de student, con n1 más n2 menos 2 grados de libertad, que corresponde con la cantidad de información linealmente independiente que se utiliza para encontrar este estimador. La probabilidad entonces de que este intervalo contenga el parámetro tiene una confianza de 1 menos alfa, donde alfa es la probabilidad de cometer error. Habrá que operar esta desigualdad para despejar el parámetro, entonces operando y luego de unos pasos se llega a que el intervalo de confianza es toda esta expresión. Tenemos los límites sub i, o sea, el límite inferior y superior, de un intervalo de confianza para la diferencia entre las medias poblacionales es igual a esta primer parte de la expresión, corresponde con la diferencia entre las medias muestrales, que es el estimador del parámetro, más menos un valor de la distribución t, que dependerá de los grados de libertad y por supuesto del nivel de confianza deseado, fíjense en que aquí estoy utilizando este desvío estándar, pero por supuesto que este estimador lo podemos sacar afuera de la raíz, así que es SP por la raíz cuadrada de 1 sobre N1 más 1 sobre N2. Ahora vamos a ver un intervalo de confianza para diferencia de medias de dos distribuciones normales, es decir, seguimos con el mismo parámetro, con varianzas desconocidas, pero en el caso en que las varianzas poblacionales son distintas. En este caso, cuando la homoscedasticidad o el supuesto de varianzas iguales no es sustentable, en realidad la distribución t de student no es exactamente con estos grados de libertad, pero igualmente funciona como una buena aproximación. Entonces podemos utilizar o emplear este intervalo de confianza, donde es un intervalo aproximado, por lo que les acabo de decir. Tenemos en esta primera parte el estimador del parámetro, más menos un valor de la t de student, con los grados de libertad n1 más n2 menos 2, que además de
los grados de libertad dependerá el valor de la t del nivel de confianza deseado, por la raíz cuadrada, y fíjense aquí que lo que estamos utilizando es la información de las variancias muestrales de cada una de las muestras. En realidad, los grados de libertad de esta t se deberían calcular como una ponderación de las variancias y se las denomina grados de libertad con la letra griega y, que se calcula utilizando esta fórmula. Como vemos, depende de N1, N2, pero también depende de las variancias muestrales, o sea, de las observaciones que se obtienen en la muestra. Como muchas veces este valor no da un valor entero, lo que se hace es redondear al entero más cercano hacia abajo. Vamos a ver un ejemplo. En el proceso de perforación de un pozo petrolero estándar, se desea analizar la resistencia de perforación expresada en miles de libras por pie de dos tipos de trépanos. Un operario selecciona una muestra aleatoria de 7 y 6 registros para los trépanos A y B, respectivamente, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, en la tabla se resumen los principales estadísticos. Se conoce que la resistencia de perforación de los dos tipos de trépanos tiene una distribución aproximadamente normal y que las variancias poblacionales, si bien se desconocen, son iguales. Vamos a calcular un intervalo del 95% de confianza para la diferencia poblacional de las resistencias medias con ambos tipos de trépanos. Vamos a denotar, para resolver el ejercicio, con X1 la variable que corresponde a la resistencia de perforación del trépano A y con X2 resistencia de perforación del trépano B. La función pivot que vamos a emplear para esta situación en que la distribución es aproximadamente normal en ambas poblaciones y además las variancias son iguales, desconocidas pero iguales, vamos a utilizar entonces esta función pivot que corresponde con una distribución t de Student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. En este caso tendríamos esta variable o función pivot con 11 grados de libertad, que sería 7 más 6 menos 2. Vamos a utilizar la expresión de este intervalo de confianza por la situación que se nos planteó. En el caso en que las variancias poblacionales se desconocen y se suponen iguales, además de que la distribución poblacional es normal. Así que vamos a comenzar buscando el valor en la tabla de la t, que en este caso depende de la confianza, que es 95%, y con estos grados de libertad, que en este caso son 11. Acá tenemos una representación gráfica de una t con 11 grados de libertad, está centrada en 0 y además es simétrica, así que con buscar un valor en tabla, el opuesto simétrico es el otro. Tenemos que calcular el valor de este estimador, que me está estimando las variancias poblacionales que son iguales, así que uso la expresión vista en las diapositivas anteriores, simplemente reemplazo por sus valores. Acá lo que tengo es el desvío muestral de la muestra elevado al cuadrado, más, en este caso sería 5, que es el tamaño de la muestra 2 menos 1, por la desviación estándar muestral, que es 0,4677 al cuadrado. Entonces recordemos que es un promedio ponderado de las variancias muestrales. Este estimador me está dando 0,136. La raíz cuadrada positiva es 0,369. Es un valor comprendido entre los dos desvíos estándar. Así entonces, seguimos calculando el intervalo de confianza. Esta diferencia se traduce en esta estimación
que corresponde a la diferencia entre las medias muestrales para estas muestras, que es la diferencia entre 7 y 6,77, más menos 2,22 es el valor de la t-de-Student para este caso, por esta estimación, que es S sub P, con valor 0,369, por la raíz cuadrada de 1 dividido 7, que es el tamaño de una de las muestras, más 1 sobre 6, que es el tamaño de la otra muestra, obteniendo entonces este intervalo de confianza. Con esta confianza del 95%. En este intervalo tenemos el límite inferior con signo negativo y el límite superior con signo positivo. Incluye al 0. Por consiguiente, para este nivel de confianza no puede concluirse la existencia de una diferencia entre las resistencias de perforación media de los dos tipos de trépanos. Dicho de otra manera, no hay evidencia de que alguno de los dos trépanos tenga una mejor resistencia media de perforación. Bueno, vamos a finalizar este video con el intervalo de confianza que corresponde a la diferencia de proporciones. Entonces, en la ilustración tendríamos las dos distribuciones, serían distribuciones Bernoulli con el parámetro que es proporción. Antes de seguir, recordemos que la proporción muestral es el estimador natural de una proporción poblacional. La proporción muestral, recordarán ustedes que es el cociente entre X y N. N es el tamaño de la muestra y X es la verdadera variable aleatoria que denota el número de observaciones en la muestra que pertenecen a la clase de interés. En ese sentido, entonces, de estas dos poblaciones se han seleccionado dos muestras aleatorias independientes y con H1 y H2 estamos denotando las proporciones muestrales de elementos que pertenecen a la clase de interés en las respectivas muestras. El parámetro es la diferencia entre las proporciones poblacionales y el estimador natural, entonces, es la diferencia entre las proporciones muestrales. Recordaremos que lo vamos a aplicar, que la esperanza de H, la esperanza de este estimador es P, se trata de un estimador insesgado, y la variancia de este estimador de H, de esta variable aleatoria, es el cociente entre, en el numerador, la variancia de una variable Bernoulli y n, que es el tamaño de la muestra. Teniendo en cuenta estos resultados y aplicando propiedades de esperanza y de variancia, la esperanza entonces de este estimador es simplemente la diferencia entre sus esperanzas, se trataría de un estimador insesgado, y la variancia de este estimador por calcularse estas variables aleatorias a partir de dos muestras que son independientes, serían entonces dos variables aleatorias independientes y entonces la variancia se traduce en la suma de sus variancias. Bueno, vamos a recordar que H, esta variable aleatoria, cuando el n es importante, tiene una distribución aproximadamente normal con esta esperanza y esta variancia. Así que para n1 y n2 grande, estas dos variables tienen una distribución aproximadamente normal con sus respectivas esperanzas y sus respectivas variancias. Lo que implica que esta variable aleatoria también se distribuye aproximadamente normal con esta esperanza y esta variancia que hemos calculado en la diapositiva anterior. Si estandarizamos esta variable, es decir, si le restamos su media y la dividimos por su desviación estándar, obtenemos una nueva variable con media 0 y variancia 1 y que además, por ser esta variable con distribución aproximadamente normal, esta nueva variable z también se distribuye aproximadamente normal. Así que esta va a ser la función pivot
que vamos a emplear para obtener el intervalo de confianza. Un intervalo de confianza donde con 1 menos alfa va a denotar la confianza con la que vamos a obtener el intervalo de confianza que contiene a este parámetro que desconozco. En realidad, la función pivot es esta. Vemos que en el denominador se ha reemplazado P1 por su estimador y P2 por su estimador. El enfoque es similar al que se usó cuando hacíamos inferencias acerca de una proporción poblacional a partir de una muestra. Así que esta es la función que también sigue una distribución aproximadamente normal. El intervalo de confianza entonces tiene esta expresión, es un intervalo aproximado donde esta primer parte corresponde al estimador más menos un valor de la normal estándar que dependerá del nivel de confianza por la raíz cuadrada entonces de toda esta expresión que es H1 por 1 menos H1 dividido N1 más H2 por 1 menos H2 dividido N2. En el caso en que se tuviera información de que ambas proporciones son iguales, en vez de utilizar por separado H1 o H2, es mejor combinarlas dando una única estimación con un estimador entonces que combina las dos proporciones muestrales, es una media ponderada de las proporciones muestrales, y entonces el intervalo de confianza, el intervalo aproximado, es parecido al anterior, nada más que en vez de utilizar H1 y H2, se utiliza este estimador común a ambas proporciones poblacionales porque se está suponiendo que son iguales. Bueno, vamos a terminar este video con un ejemplo donde tenemos lo siguiente. Un fabricante modificó el proceso de producción de sus artículos para reducir la proporción de artículos defectuosos. Para determinar si la modificación fue efectiva, el fabricante tomó una muestra aleatoria de 200 artículos antes de la modificación y otra muestra aleatoria independiente de 300 artículos después de la modificación, obteniendo respectivamente 108 y 96 artículos defectuosos. Entonces, vamos a calcular el intervalo del 95% de confianza para la diferencia entre las proporciones de artículos defectuosos en ambas poblaciones. Acá las poblaciones son antes y después de la modificación. Con H1 hemos denotado a la proporción de artículos defectuosos antes de la modificación con valor 0,54 y con H2 la proporción de artículos defectuosos después de la modificación con un valor de 0,32. 0,32 y 0,54 serían estimaciones puntuales de las respectivas proporciones poblacionales. Utilizamos esta expresión para los límites de confianza, para la diferencia de proporciones poblacionales y simplemente reemplazando, esta sería 0,22, me estaría indicando la estimación puntual de la diferencia entre H1 y H2. 1,96 es el valor que corresponde al Z, que me va a permitir calcular el intervalo del 95% de confianza, y 0,044 es toda esta raíz cuadrada, que corresponde con el error estándar estimado del estimador, que es la diferencia de proporciones muestrales. Como vemos, el intervalo que tiene un 95% de confianza tiene ambos límites, son positivos, o sea que no incluye el cero, lo que implica que la proporción de artículos defectuosos antes de la modificación
es superior a la proporción de artículos defectuosos después de la modificación. De hecho, puede afirmarse que se tiene una confianza, el 95% de confianza, de que la proporción de artículos defectuosos antes de la modificación es superior a la proporción de artículos defectuosos después de la modificación. Bueno, hasta acá este video. Espero les haya agradado y sobre todo que me hayan entendido.